Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer volver a ver caras conocidas. En primer lugar, agradeceros la asistencia. Básicamente, las perspectivas que vamos a presentar para hoy lo vamos un poco a separar en tres partes. Primero un poco vamos a hablar del entorno macroeconómico en el que nos enfrentamos, al cual sabéis que es todavía ciertamente complejo. Luego Daniel hablará, pues nos meteremos en materia, ¿no? Viendo los diferentes tipos de activos y las perspectivas que tenemos para cada uno de ellos, y terminaremos repasando los resultados obtenidos, especialmente en 2023 y desde el origen que llevamos gestionando las carteras. Así como os decía, empezando un poco por la parte macroeconómica, ya esto lo hemos comentado en varias ocasiones, pero vamos a seguir navegando un entorno pues, de inflación por encima de los objetivos, aunque veremos durante este 2023 cómo se va a ir moderando, pero quizás a un ritmo inferior a lo que está ahora mismo poniendo en precio el mercado. Esto va a hacer que los tipos de interés, pues ya con una alta certeza hayamos visto el pico de los mismos y veremos una bajada de los mismos, también desde nuestro punto de vista, quizás el mercado estimando una bajada o un número de bajadas mucho más elevado de lo que nos parece quizás razonable. Y un entorno de crecimiento, esto es matizable, hablamos de un crecimiento sobre todo en países desarrollados, ya sabéis que nosotros tenemos un cierto sesgo positivo en la parte emergentes, en los países desarrollados, sobre todo las dos grandes regiones que son Europa y Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos el año pasado tuvo un crecimiento muy sorpresivo por encima de la media, pero el entorno en estos países desarrollados de crecimiento es realmente bastante limitado. Si hablamos de inflación, lo que hablábamos, ¿no? Aquí veis, básicamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, inflación general y la inflación en la que eliminamos el efecto de la energía y de los alimentos. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente que desde el fuerte upside que tuvo la inflación, pues la inflación general ha sido muy destacada. Lo único que a partir de más o menos verano del 2023, estos datos, en torno por encima del 3% en Estados Unidos, casi 3,5% el último dato, y en Europa también en torno al 3%, sí un poco se ha limitado, ¿no? O se ha estancado. ¿Por qué? Porque el efecto base, que ya se produjo por la caída sobre todo de la energía, pues este elemento ya no lo vamos a tener. Ahora es otra pregunta que nos podéis hacer y decir, bueno, pues ahora tenemos riesgos geopolíticos y podemos tener otra vez problemas de costes por la parte de la oferta, sobre todo por la tensión geopolítica que hay. Eso evidentemente es una variable que hay que tener en cuenta, que veremos, pero es cierto que ese efecto que haya acompañado la inflación a la baja es algo que ya está limitado. Y si eliminamos este efecto, lo que vemos que la inflación sí que es cierto que se está moderando, que es esta inflación más de demanda, más de servicios, pero que el ritmo de la misma es bastante contenido. Sí que es cierto que la pendiente es más baja porque la economía norteamericana está mostrando bastante más fortaleza y que la europea es un poquito más acentuada, pero aún así esa inflación de demanda, esa inflación de servicios es mucho más pegajosa y es mucho más difícil, es más fácil bajarla, ¿no? Como dicen, del 7 al 4 es mucho más rápido, pero luego del 3,3, que es el último dato en Europa subyacente, y el 3,9 en Estados Unidos, estamos prácticamente 2 puntos por encima de los objetivos de los bancos centrales, que es el 2%. Es decir, todavía queda trabajo por hacer y ese optimismo, me insisto, repito lo que decía al principio, de esa bajada quizás más rápida que el mercado ahora mismo está poniendo en precio, nosotros somos algo más cautos. Y no solamente por eso, porque lo que hablábamos, ¿por qué esa cautela, aparte de que esa inflación de demanda baja o se contiene con un menor ritmo, sino porque tenemos seguramente de los últimos 40 años la mayor tensión geopolítica que hemos conocido, hace 2 años una guerra en Centro Europa, actualmente pues, en el Mar Rojo, en Oriente Medio, donde prácticamente el 10% del tráfico marítimo pasa por ahí, y esto es un riesgo evidentemente que podemos, no digamos que podamos volver a ver episodios de hace 2 años, pero que hay que poner un poco dentro de la ecuación. Y esto es bastante también relevante, y de hecho los precios de los fletes se han incrementado desde diciembre del año pasado y ha vuelto a tener un repunte, ¿no? Y eso puede afectar otra vez a la parte de la oferta y a la parte del coste, sobre todo de las commodities, ¿no? Es un elemento preocupante. Luego hay otro elemento que se habla menos, ¿no? Pero que es cierto que también un poco es lo que está apoyando el crecimiento y que la inflación
pues siga todavía por encima de los objetivos o se pueda tardar más tiempo en contener, ¿no? Que es al final la política monetaria. Sí que es cierto, esto es el balance de los dos grandes bancos centrales, la línea roja es la Reserva Federal, la línea azul es el Banco Central Europeo, y sí que es cierto que hemos visto una reducción de las mismas, una reducción de, en algunos casos, no reinversión de vencimientos, pero todavía nosotros vemos que hay bastante liquidez en el mercado. Y cuando hay liquidez es muy difícil, ¿no? que realmente pues, esa inflación o esos datos, digamos, puedan acelerarse tanto como se está estimando, ¿no? Y no solo eso, sino que la política fiscal, como bien ya sabéis, pues es bastante amigable, ¿no? En Europa tenemos los Generation y hay mucho apoyo por parte, sobre todo, de gasto gubernamental. Y eso pues, es algo que también está apoyando al crecimiento y como consecuencia pues, apoya pues, que los precios sigan quizás más elevados de donde tendríamos que estar. ¿Qué más razones, ¿no? De por qué es verdad que el empleo, los datos de empleo es un indicador retrasado de la economía, pero es uno de los elementos en los que siguen saliendo datos. El pasado viernes conocimos el dato de empleo norteamericano, los non-farm payrolls, y como veis, la tasa de desempleo tanto en Estados Unidos como en la eurozona sigue en mínimos, ¿no? Los salarios, en términos interanuales, la línea roja son la media de ganancia por horas en Estados Unidos, en Europa, pues un dato homólogo en la eurozona, pues seguimos por encima de la media, ¿no? En torno a crecimientos por encima del 5%, cuando antes de la pandemia, años 12, 14, 16, estamos en torno del 2, 2,5, es decir, un crecimiento de los salarios acorde a la inflación. A día de hoy, ese dato todavía no se ha corregido lo suficiente, ¿no? Es otro elemento que hace también pensar ese optimismo excesivo por parte de los mercados de que vaya a caer la inflación y que vayamos a ver 6 o 5 de baja de tipos para este año 2024, disculpad. Pero también es cierto que si miramos indicadores adelantados, no vivimos en un mundo exento de riesgos o que veamos eliminando de la ecuación que tengamos un soft landing, ¿no? O que no haya riesgos de recesión, porque si miramos datos adelantados, lo que nos dicen es que esos riesgos todavía siguen latentes y hay que tener también cierta cautela. Los famosos PMIs, que son encuestas que se hacen a empresarios, tanto la parte manufacturera como la parte de servicios, pues en la parte manufacturera en Estados Unidos lleva meses por debajo de 50, que es la zona que marca recesión. Sí que es verdad que la parte de servicios, que es la línea azul, pues se ha comportado, ha tenido un mejor comportamiento, por eso que hablábamos, ¿no? Más de la parte de demanda, de la parte de servicios, que es lo que está teniendo más fortaleza por parte de la economía, pero aún así, pues cuando le preguntan a ese tipo de gestores, la realidad es que no son muy optimistas, ¿no? Y estos indicadores históricamente, esto no son certezas al 100%, ¿no? Pero han servido como predictores de futuras crisis, ¿no? Y por lo menos es interesante o importante tenerlos en cuenta. Y en Europa lo mismo, ¿no? Aquí lo único que lo he desagregado, la parte de manufacturas pues lleva también meses por debajo. Es verdad que ha habido un repunte en los últimos meses, pero claramente por debajo de la zona de recesión, y en la parte de servicios pues ligeramente también por debajo de la zona de 50, ¿no? La economía en la eurozona, como veis, no es tan robusta, no es tan flexible, y siempre efectivamente cuando hay un cambio, en este caso monetario, de endurecimiento tan tangible, pues la economía no responde de la misma manera como tiene la robustez o la flexibilidad en Estados Unidos. Y no solo esto, hay más cosas. Este gráfico es muy interesante de la gestora Júpiter, porque claro, hay un cierto decalaje. Hemos vivido seguramente el aumento más exponencial de los tipos de interés, por lo menos de los últimos también 40, 50 años, ¿no? Y este efecto no es inmediato en la economía, este efecto tiene un decalaje. Es decir, ahora mismo es verdad que muchas de las grandes empresas, cuando estaban los tipos a cero, hicieron los deberes y incrementaron los vencimientos y se financiaron a tipos muy atractivos, pero ahora cuando una empresa, ya sea grande, pequeña o mediana, cada una con su realidad, vaya a los mercados de capitales, la situación va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente. Y en este gráfico, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, hay una encuesta que hace la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que es el tensionamiento de las condiciones de crédito, que es la línea azul oscura, que veis en qué niveles estamos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la línea azul es el dato de desempleo, que veis que hay un cierto retraso,
pero siempre al final acaba convergiendo, es decir, cuando se tensionan las condiciones financieras, tanto de acceso a crédito como del coste del mismo, antes o después el desempleo se incrementa. ¿Que en esta ocasión no vuelva a ocurrir? Pues no lo sabemos, pero esto es lo que nos dice la historia, por lo menos desde los años 90 en Estados Unidos y desde el año 2003 en la eurozona. Y luego también hay otros elementos, siguiendo con la parte de los indicadores adelantados, por eso decía que los datos estáticos de empleo pues son indicadores retrasados, ¿no? En el cual nos dicen, pues por ejemplo, en la parte americana, esto es un dato en cambio de porcentaje año a año de total de camioneros, ¿no? Que al final los camioneros pues es un dato muy cíclico, ¿no? Y vemos que pues está en negativo y que históricamente también ha sido un buen predictor de lo que puede llegar a venir, y que aquí, si desagregamos el total de empleados del retail trade, que es pues, comercio minorista, de ocio o de la construcción, que son elementos muy cíclicos, de ciclo económico, pues lo que vemos también es una cierta tendencia a la baja, ligera, pero una cierta tendencia a la baja. Y otra cosa que ya lo comentamos el año pasado, lo hemos dicho por activa y por pasiva, un poco al igual de la convergencia de tensionamiento de condiciones financieras y luego la vinculación que tiene con el desempleo, que es la curva de tipos. La curva de tipos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, sigue invertida, quizás ahora con menor profundidad que hace unos meses. Esta es la curva de la diferencia entre lo que paga el 10 años americano y el 2 años, pero sigue vigente, ¿no?, ese escenario. Y esto, volvemos a lo mismo, históricamente siempre ha ido con una consecuencia de una recesión o de una caída de la actividad. Es decir, que estos riesgos todavía siguen presentes y por eso nosotros también los valoramos. Y por último, un poco la parte macro, y todo esto a nivel de tipos de interés, es que puede ocurrir, ¿no? Pues lo que antes un poco hemos comentado, el mercado está realmente quizás algo optimista y plantea que pueda haber, las últimas reuniones es verdad que han ido cambiando la opinión, pero se está estimando que haya una bajada más o menos en Estados Unidos de 150 puntos básicos, con una primera bajada en julio, a un 55% de probabilidad, que sería dejar los tipos a final de 2024 en el 4%. Y en Europa, pues algo parecido, ¿no? La facilidad de depósito, que está en el 4%, terminaría el año, según ahora mismo cómo se estiman los futuros, en torno al 2,5%. Esto a nosotros nos parece un poco poner en precio el mejor de los mundos, ¿no? Entonces, es algo que quizás, yo creo que parece bastante probable, bastante certeza de que hayamos visto el pico de tipos y veamos alguna que otra bajada durante este año, pero hay elementos, como he dicho, de inflación pegajosa, de que todavía esto va a ir más lento de lo que el mercado un poco está poniendo en precio. Bueno, en cuanto a todo esto, que básicamente era un poco la foto macroeconómica, que al final no es lo a que nosotros nos hace tomar una decisión en las carteras, pero sí que nos gusta conocer pues, los indicadores adelantados y la parte de ciclo en la que nos movemos, que como veis pues, todavía sigue bastante convulsa, pues vamos un poco, en este caso Daniel, a comentar cuáles serían un poco las perspectivas para este ejercicio. Muchas gracias, Borja. Borja ha hablado un poco de la parte macroeconómica, yo voy a intentar hablar, voy a hablar de la parte de renta fija y renta variable, de los dos grandes activos que tenemos, ¿vale? Y luego, pues al final, luego cuando acabe la presentación, pues dejaremos que nos hagáis preguntas, ¿vale? Entonces, en la parte de perspectivas, empezamos por la renta fija, el activo más conservador. Por poner en contexto lo que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿vale? Aquí lo mostraba Borja, hemos tenido entre el año 2022 y en el año 2023 una de las subidas más agresivas de tipos por parte de los bancos centrales. Estas subidas vienen al caso porque la inflación se disparó, ¿no? Hay gente que lo achaca a la guerra de Ucrania y demás, nosotros no lo pensamos así, nosotros ya pensábamos que a finales de 2021 la inflación venía acelerando porque ha habido un impulso de estímulos muy importante por los bancos centrales y por los políticos cuando tuvimos el COVID, ¿no? Y eso pues desembocó en una inflación más alta, que es verdad que la guerra de Ucrania pues aceleró ciertas, en la parte de la energía o materias primas, pues aceleró esta inflación, pero bueno, ya pensábamos que ya a finales de 2021 ya se veía cómo iba acelerando, ¿no? Entonces,
a día de hoy pues los bancos centrales parece que han parado un poco esta subida de tipo de interés. Ahora ya nos vamos a los datos de mercado, ¿vale? Entonces, esto es la curva de tipos de Estados Unidos, ¿vale? Por ver dónde estábamos hace un año, que es la línea azul clarito, la actual, esta azul oscura, y hace un mes, ¿vale? Pues vemos cómo la parte de tipos de interés de corto plazo sí que es cierto que desde hace un año pues sí que ha subido algo, pero luego tampoco hay grandes diferencias, o sea que este último año ya no hemos tenido grandes diferencias en tipos de interés a día de hoy. Es verdad que quien ha seguido los mercados y ha estado pues al tanto, ¿no? Se va a dar cuenta que, por ejemplo, en octubre tuvimos una subida, es cuando los tipos de interés alcanzaron máximo, los tipos de interés de mercado, y luego a partir de que parece que salió algún dato de empleo más flojo de lo esperado y la inflación parece que se iba controlando, pues desde noviembre y diciembre ha habido un rally para la parte de la renta fija, pero que luego este rally nos sitúa más o menos en mismos niveles de tipos que hace un año, o sea que el mercado no ha hecho nada, pero ya la renta fija el año pasado ha pagado. El 2022 fue un año muy complicado, muy malo para el inversor conservador o aquel que tenía renta fija, y sin embargo ya en el 2023, a nada que se han estabilizado un poco los tipos de interés, pues ya las rentabilidades han vuelto a ser positivas, ¿no? Entonces esto es un poco Estados Unidos y lo que es Alemania, representante un poco de la zona euro, pues la realidad es que estamos un poco en la misma situación. Aquí sí que puede llamar algo más la atención que los tipos de interés de corto plazo se han separado bastante, ¿no?, de los de hace un año, ¿vale? También es verdad que aquí los tipos de interés se fueron subiendo un poco más tarde que en Estados Unidos, pero lo que es tipos de medio y largo plazo, pues muy parecidos, y como veis, si los vemos en términos absolutos, pues están más abajo que Estados Unidos, ¿vale? En la zona euro, también porque es una economía que tiene algo menos de potencial de crecimiento, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vemos o nos fijamos para ver si estos tipos son atractivos o no, nos fijamos en los tipos reales, ¿vale? Aquellos que descuentan la inflación. Lo que utilizamos son la inflación esperada por el mercado, ¿vale? En 5 años, la media de los 5 años. Entonces, lo que nos viene a decir es que en Estados Unidos, ¿vale?, desde hace 20 años los tipos de interés reales no estaban tan atractivos como en el momento actual, ¿no? Entonces, hemos vivido una época, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, de políticas monetarias que han sido un experimento, ¿no?, con tipos de interés negativos o muy bajos, que es todo esto de aquí, y ahora parece que volvemos a la época pre-crisis financiera, que es lo que hizo que los bancos centrales pues hicieran este tipo de políticas, ¿no? Y ahora pues vemos que los tipos de interés están en una zona mucho más atractiva y el atractivo de la renta fija en consecuencia pues es más alto, ¿no?, y bastante atractiva. Esto es Alemania, ¿vale? Esto no es Alemania, esto es la parte de zona euro, ¿vale? Es el mismo dato que vimos anteriormente, pero de la zona euro, ¿vale? Aquí los tipos reales, en vez de tenerlos al 2% más o menos, los tenemos al 0,5, que claramente está más atractivo que este periodo, pero tampoco está excesivamente normalizado, ¿no?, como teníamos antes de la crisis financiera. Entonces, a nosotros nos gusta un poco más, o nos gusta más países como Canadá, Australia, Estados Unidos, en la parte de gobiernos, ¿vale?, que la zona euro, ¿vale? Luego esto, para explicar un poco por qué también, intentar dar más argumentos de por qué la renta fija la vemos atractiva, ¿vale? Esto, en el título de la presentación o de la diapositiva, hablamos de un riesgo asimétrico, ¿vale? Voy a intentar explicarlo esto, que en algún vídeo Borja ya explicó en octubre, ¿no?, de la convexidad de la renta fija, que lo que viene a decir
lo voy a intentar explicar esto. Estos son los diferentes tipos de bonos que hay en el mercado a 2 años, a 3 años, a 5 años, a 7 años, a 10 años, a 20 años y a 30 años, ¿vale? Entonces, ahora mismo los tipos de interés, bueno, esto es de septiembre, pero no ha cambiado mucho la cosa, ¿vale? Entonces, si yo me cojo el bono a 5 años, ¿vale? A fecha 21 de septiembre, yo tenía que me pagaba, ¿vale? O me paga un 4,58%, ¿vale? Aquí lo que se ve en la tabla es que si yo mantengo este bono, ¿vale? Un año, la rentabilidad total que yo voy a tener si los tipos no se mueven, si los tipos de mercado se quedan iguales, yo voy a tener una rentabilidad del 4,58%, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si los tipos de interés bajan 100 puntos básicos, ¿vale? 100 puntos básicos es que caen un 1%, pues que yo me voy a un 8,23% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque me llevo el cupón, ¿vale? Y me llevo además la apreciación del precio de la renta fija. Sin embargo, si caen 100 puntos básicos, ¿vale? Yo gano un 1,08, ¿vale? Si yo me voy a otro plazo, por ejemplo, al 2 años, me doy cuenta que si los tipos de interés bajan o suben, tampoco hay mucha diferencia, ¿vale?, entre que suban y bajan, porque el riesgo de duración, que es la sensibilidad a los tipos de interés, es mucho más baja. Sin embargo, si yo en un caso extremo me voy a un bono a 30 años, ¿vale?, que paga el 4,54 y los tipos de interés caen un 1%, pues yo gano una rentabilidad del 22,85%, ¿vale? Y esto es un poco por el efecto de la convexidad que tienen los bonos y que pensamos que efectivamente pues a día de hoy pues ya hay un riesgo asimétrico. ¿Qué pasaba antes de la subida de los tipos de interés? ¿Por qué sufrieron tanto los bonos en el 2022? Pues porque como los tipos eran el cero, yo no tenía cupón que me salvara el movimiento de precios, ¿no? Entonces, ahora pues estamos en una situación mucho mejor, ¿vale? O sea que desde este punto de vista nos gustan renta fija de gobierno y renta fija también investment grade, ¿vale? O sea, grado de inversión también nos parece atractiva. ¿Qué es lo que nos cuesta más comprar? Pues la renta fija high yield o aquella que tiene una peor calificación crediticia. Esta renta fija high yield es un activo más similar a la renta variable que a la renta fija, ¿vale? Le afecta más el riesgo de crédito que el riesgo de tipo de interés, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos cuesta invertir en high yield o por qué ya en junio infraponderamos este tipo de activo? ¿Vale? Pues porque esto es el diferencial desde antes de los años 2000, el diferencial que hay en la zona euro, ¿vale? Esta línea azul es el extra de rentabilidad que me pagan por invertir en un activo, digamos, de peor calificación crediticia. Entonces, yo he cogido, o hemos cogido, lo que nos paga actualmente y hemos trazado una línea recta para ver en qué puntos estaba por encima y por debajo. Entonces, la realidad es que ha habido momentos que este diferencial, ¿vale?, estaba por debajo de la línea verde, pero tampoco encontramos demasiados y tampoco son, digamos, no hay mucha diferencia de aquí a aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa razón y ante un escenario como el que ha planteado Borja, de una macro todavía complicada, ¿vale?, pues pensamos que no merece la pena y nos preferimos quedar con investment grade y con renta fija de gobierno. Este gráfico es el de la zona euro, pero el de Estados Unidos sería exactamente igual. Aquí incidimos un poquito más en este tema, que es otro argumento, ¿vale?, también de la gestora Júpiter, ¿vale?, aunque la fuente es Bloomberg y Moody's, que es una agencia de calificación crediticia. El gráfico este de mi derecha lo que viene a decir es que ante una restricción crediticia mayor, normalmente la tasa de morosidad, ¿vale?, la tasa de default se disparan históricamente. Si veis, aquí se ve muy claro, por ejemplo, cómo estas condiciones crediticias más exigentes o digamos tipos de interés más altos, traducido, ¿vale?, pues
al tiempo viene que las tasas de default o de morosidad se incrementan, ¿no? Lo hace con cierto decalaje, pero termina ocurriendo, y aquí vemos cómo va subiendo algo y tiene sentido, ¿no? O sea, al final, si uno se tiene que refinanciar, antes se refinanciaba al 1 y ahora al 8, pues o su negocio es bueno o lo va a pasar más, ¿no? Entonces, es, bueno, pues sentido común, ¿no? Y luego, esta de aquí de la derecha, estos son el spread de crédito que hemos visto en la anterior diapositiva, y vemos cómo hay cierta correlación entre los estándares de crédito, es decir, lo mismo que hemos visto anteriormente, y los spreads de crédito, pues hay cierta correlación que, bueno, que aquí a día de hoy pues se ha separado bastante, ¿no? Pero debería haber cierta correlación, y es por lo que esperamos que nosotros pueda haber cierto, si la macro sigue complicada, pues pueda haber cierto rebote en esta tasa de spread y nos dé la oportunidad de invertir en el high yield a tasas más atractivas, ¿vale? Y si no, pues invertiremos al 4 o 5%, que es investment grade, con un riesgo bastante controlado. Si nos equivocamos, el riesgo que asumimos es que en vez de sacar un 6 o un 7, pues tendremos un 5, ¿no? Pero bueno. Luego, esto por la parte de la renta fija, de diferente calificación crediticia. Ahora vamos a la parte de renta variable, que normalmente se suele hablar más, ¿no? Aunque luego es verdad que la renta fija es un mercado bastante mayor que el de renta variable. En la parte de renta variable, frente a la renta fija, estamos en los últimos 20 años, medido con el S&P 500, con el índice americano, en el punto donde menos atractivo está invertir en el S&P 500 en relativo a la renta fija, ¿vale? Y esto es lo que muestra este gráfico. Lo que hace es el earning yield, que es un poco la rentabilidad esperada del S&P 500 en el caso de que los beneficios estuvieran planos, se mantuvieran, con los tipos reales a 10 años, ¿vale? Entonces, estamos en el momento, aquí, pues todo este momento, pues aquí ha sido grandes momentos para invertir en renta variable en relativo a la renta fija, que luego hemos comprobado que así ha sido. Aquel que ha tenido renta variable ha tenido muchos mejores resultados que renta fija, ¿vale? Pero es verdad que ahora ya el coste de oportunidad de estar en uno u otro ya no es tan evidente, ¿no? Luego, otro dato de la renta variable. Este gráfico lo que viene a decir, ¿vale? Esto es probabilidad y estos son rentabilidades, ¿vale? En este caso lo que se mide son, en función, el CAPE, aquí que veis, es un indicador de lo caro o barato que está el mercado. El CAPE es un ratio que dieron un premio Nobel a Shiller por idear este ratio. El ratio al final lo que hace es dividir el precio entre los beneficios normalizados de los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este ratio? ¿Por qué es atractivo? Porque hace que los beneficios sean más normalizados, ¿no? Porque puede ser en momentos del ciclo que los beneficios sean muy altos y cuando estamos abajo en el ciclo muy bajos, y entonces lo que hace es un poco normalizar ese beneficio. Entonces, a día de hoy, en Estados Unidos, ¿vale? El CAPE es 33,34, ¿vale? Y aquí decimos, oye, ¿qué ha pasado históricamente, ¿vale?, cuando el CAPE ha sido más que superior a 30 veces, ¿no? Pues con un 50% de la probabilidad, en 10 años he tenido un 0% de rentabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que dice este gráfico? Pues que normalmente cuando se compra más barato, pues suelo tener al cabo de 10 años pues mejores resultados, ¿vale? Y con ciertas probabilidades, ¿no? Pues aquí, en el momento que estamos actualmente, en el mejor de los casos nunca se ha llegado a doble dígito, ¿vale? Y se han podido conseguir a veces con un 10% de las ocasiones por rentabilidades de 5 o 6%, ¿vale? Y en otras, pero lo más probable es sacar un 0, incluso no es desdeñable la probabilidad de sacar rentabilidades negativas, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación en la que estamos actualmente en Estados Unidos, ¿vale?
Y luego estos, bueno, pues otros momentos históricos, veis que pues cuanto menos pago, la probabilidad de tener mejores resultados pues se incrementa, ¿no? Y los riesgos de tener también rentabilidades negativas pues se disminuyen. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando barato, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a decir este gráfico y dónde estamos en el momento actual. No queríamos dejarla pasar de oportunidad. El año pasado ha sido en Estados Unidos y en consecuencia a nivel global, porque a nivel global en el MSCI World, el All Countries, Estados Unidos pesa como un 65%, ¿vale? Entonces la influencia es alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está llamando la atención del año 2023? Y de los últimos años, pues que el peso de las 10 primeras compañías en Estados Unidos está en máximos históricos, ¿vale? Esto, en mi opinión, no quiere decir nada, ¿no? O sea, que bueno, pues si yo hago un índice también de 35 compañías y las 5 más grandes, o sea, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, en mi opinión. Otra cosa es que, bueno, llame un poco la atención, ¿no? Que históricamente, pues en momentos complicados, pues en la burbuja tecnológica, en los años 80, pues hubo una serie de compañías que alcanzaron mucho peso y luego el mercado fue mal, ¿vale? Yo no quiero ser agorero y decir que va a ir mal, pero esto es una evidencia, ¿no? Lo que sí que a mí me llama más la atención es que el relativo de las 10 empresas más grandes en valoración respecto al resto, ¿vale? Pues está en 1,76 veces, es decir, las 10 compañías más caras están bastante más caras si vemos la evolución histórica que nunca, ¿vale? Superando incluso el techo de la burbuja de las tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, estamos comprando las 10 compañías más caras bastante más caro que el resto del mercado. A mí normalmente a la hora de invertir me gusta que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Cuando solo a unos pocos les va bien, pues luego el resto no está contento, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta. No quiero decir que esas 10 compañías vayan a ir mal, pero igual las rentabilidades igual que han tenido en los 10 años anteriores, que han sido muy buenas, pues cada vez es más difícil que de aquí en adelante pues las vuelvan a tener, ¿no? O sea que eso es una evidencia. Aquí Robeco, a través de su filial Boston Partners, que algunos conoceréis por Robeco Global Premium o Robeco Emerging Stars, bueno, hay algunos fondos o Consumer Trends también. Aquí Robeco hace un ejercicio, esto es septiembre de 2023, que PER tenían el 30% de las compañías más caras, ¿vale? Y que PER tenían el 30% de las compañías más baratas. Este gráfico es desde el año 1967, o sea que el histórico es relevante, ¿vale? Para sacar unas conclusiones. Entonces, históricamente, cuando hemos tenido una situación parecida, ¿vale? Que puede ser esto de aquí, value, que quiere decir value barato, ¿vale? Value growth, al final, para quien no lo entienda, value es compañías normalmente que reparten más dividendo, que están en sectores de menor crecimiento, que crecen menos, ¿vale? De sectores más tradicionales, y growth normalmente está más vinculado a salud, tecnología, compañías que compras por unas expectativas de crecimiento futuras, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiere decir este gráfico es que en momentos así, ¿qué pasa un año después? Esto de aquí me voy a olvidar, ¿vale? Y me voy a centrar aquí. ¿Qué pasa un año después cuando yo estoy comprando a estos precios? Pues lo que ha pasado históricamente es que en un 75% de las ocasiones las compañías más baratas han tenido mejores resultados que las más caras. De hecho, históricamente las más caras en un plazo de un año han bajado algo, se han quedado planas, sin embargo las más baratas han subido, ¿no? Entonces el ratio de barata respecto a cara pues sale positivo para las más baratas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para el ejercicio que hace Robeco, y que quiere decir que también la valoración a la que uno compra pues importa, ¿vale? Luego, ¿dónde estamos en la parte? O sea, nosotros
por recapitular un poco, o sea, nosotros no somos inversores no invertimos por geografías, no creemos mucho en las geografías, sí que lo tenemos en cuenta, pero nosotros nos fijamos en growth and value, en qué tamaño de empresa estamos invirtiendo, ¿vale? Y en qué sectores estamos invirtiendo, damos más importancia que a la geografía. ¿Por qué? Porque la geografía, si nos fijamos, por ejemplo, el sector tecnológico de Estados Unidos con el de Europa, pues también el de Europa lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, que aunque Europa en los últimos años lo ha hecho peor. Entonces, bueno, la geografía al final lo vemos, nos importa dónde esté domiciliada una compañía, también por la seguridad, o tener seguridad jurídica de que no nos hagan cosas raras, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues no pensamos que sea lo que explica el rendimiento bursátil, ¿no? Entonces, lo que sí pensamos que tiene una repercusión importante es estas cosas, ¿vale? Entonces, growth y value, aquí lo que hacemos esto es un gráfico de la evolución del precio entre el valor en libros del growth partido el value, es decir, es una medida de valoración relativa de cómo está de caro o barato uno respecto a otro. Cuando esto es la media, cuando estoy de aquí hacia arriba es que el growth está caro y de aquí hacia abajo es que el growth está barato, ¿vale? Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente a día de hoy tiene fondos growth? Porque todo el mundo que mira, hace un backtesting, que mira para atrás la rentabilidad, a 10 años, 5 años, todo el mundo que ha invertido en esta zona, en growth, ¿vale?, ha tenido muy buenos resultados en estos últimos años. Quien invirtió aquí va a saber que no, porque el 2022 el growth cayó un 30% y el value un 4%, ¿vale? Entonces, esto de aquí, este ratio se revirtió mucho, tras un 2022 complicado, pues se revirtió mucho casi hasta llegar a la media. Entonces aquí el growth ya empezó otra vez a coger atractivo y de hecho pues 2023 ha subido más el growth, ¿no?, que es un poco lo que muestra el gráfico. Entonces nosotros tenemos cierta predilección por el value, pero tampoco nos disgusta el growth, ¿vale?, porque estamos solo desviados, una desviación típica sobre la media, y estar desviado, una desviación típica, esto puede ocurrir durante mucho tiempo. Lo que no puede ocurrir es estar más de 2 veces, incluso 3 veces desviado de la media, ¿no?, porque normalmente cuando llegas aquí la reversión a la media suele ser bastante fuerte, ¿vale? Entonces eso respecto a growth y value. Respecto a pequeñas y grandes compañías, estamos ahora un poco en el mismo momento, ¿vale?, que pasó aquí, ¿no? Donde las pequeñas compañías, de aquí hacia arriba las grandes están caras y de aquí hacia abajo las grandes baratas, ¿vale? Entonces hemos tenido muchos años donde las grandes estaban atractivas y si lo vemos ahora, las rentabilidades que han tenido las grandes pues han sido quizás más atractivas o iguales que las pequeñas compañías. Pero ahora lo que vemos es que las pequeñas pues se han vuelto bastante atractivas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que por un escenario en el punto de macro donde estemos, pues todavía los flujos no han ido hacia ellos, pero esto, lo lógico es que en algún momento converja a la media porque no tiene sentido, ¿no? Son compañías que crecen más en beneficios y las estás comprando más baratas, eso en algún momento se tiene que revertir, ¿no? Y cuando ya se desvían mucho de la media, pues ya siempre algo pasa para que vuelva a converger hacia niveles más razonables, ¿no? Luego, la parte de sectores, pues en consonancia a nuestra visión macro y a lo barato o caro que está el mercado, pues tenemos un cierto sesgo hacia compañías defensivas, por ejemplo, hablando de sector salud, tenemos cierta infraponderación en renta variable. Y luego, esto pasó el año pasado, también nos gusta el sector inmobiliario indirecto europeo por una cuestión de valoración, no tanto porque no pensemos que los precios del inmobiliario, de hecho, vemos que han corregido, ¿no?, sino porque está en una valoración, pues como en la gran crisis inmobiliaria, otras crisis inmobiliarias que ha habido, y no pensemos que estemos en ese punto, ¿no?, que hemos vivido anteriormente, y cuando hemos llegado aquí históricamente luego ha revertido fuerte a la media. De hecho, el año pasado, el último trimestre, el inmobiliario, en cuanto a los tipos de interés bajaron un poco, fue el sector que mejor se comportó a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos que si los tipos no se mantienen igual o no se van más arriba, pues no debería ser un sector que
lo hiciese mal, ¿vale? Y por valoraciones, pues yo sé que hay mucha gente que tiene mucho apetito por el sector tecnológico, pero nos incomodan un poco las valoraciones que está alcanzando, ¿vale? Y luego voy a explicar un poco más por qué, ¿vale? Entonces, es un poco en cuanto a valoración, ¿vale? Si nos centramos para invertir en renta variable, uno tiene que tener dos, digamos, ecuaciones: cuánto estoy pagando de caro o barato y cuánto espero que vaya a crecer en beneficios. Lo de caro o barato es una realidad que sabemos, son datos empíricos, ¿no? que eso no hay lugar a la duda. Los beneficios es lo que hay que estimar, y entonces eso ya es subjetivo, ¿no? Entonces, de hecho, para que veáis, estos son los analistas, estos son ingresos, me voy a centrar en la parte de beneficios, ¿vale? Esto es lo que pensaban los analistas, la media de los analistas en el año 2021, que iban a crecer los beneficios en el 2023, y esto es luego las últimas previsiones, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis es más difícil acertar en cuánto va a crecer los beneficios. Este año no va a haber crecimiento de beneficios para el MSCI World, el All Countries, ¿vale? Sin embargo, el índice ha subido un 20 y pico por ciento, ¿no? En torno al 20%. Entonces, si los beneficios no suben y sí que suben los precios de las acciones, lo que pasa es que se encarece, tú pagas más, ¿no? Otra cosa, lo que piensas que va a pasar de aquí en adelante, que los analistas piensan que en el 2024 los beneficios van a crecer el 8,8%, ¿no? Últimamente los están revisando algo a la baja, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero la realidad es que los márgenes empresariales están en máximos, ¿vale? La situación macro no es la mejor, ¿vale? Como ha mostrado Borja. Entonces, bueno, eso a nosotros nos hace ser cautos con lo que controlamos, con lo que más controlamos, que es con las valoraciones, ¿no? Entonces, y por eso tenemos cierto sesgo defensivo en el posicionamiento sectorial, o al menos intentamos comprar barato, ¿vale? Para, pues si luego no salen las cosas o llega un riesgo de cola, pues intentar sufrir menos, ¿no? A riesgo de que, bueno, pues nos podamos equivocar, ¿no? Este año nos llama la atención, ¿vale? Los 3 fondos más vendidos en la plataforma de clientes que se autogestionan son, en primer lugar, Groupama Treasury, que es un fondo monetario, ¿vale? Es un fondo muy predecible que va a seguir al Euribor, y de aquí a un año, pues si sigue más o menos Euribor igual, pues dará un 3 y pico, ¿vale? Pero normalmente nosotros utilizamos monetarios si pensamos que vamos a necesitar el dinero en un tiempo concreto. Si no, pues nosotros no recomendaríamos a un cliente utilizar monetario, sí le recomendaríamos aprovechar tipos de interés más altos para garantizarse tipos más altos durante más tiempo, aquel que sea conservador o que piense que va a necesitar el dinero en un momento concreto. Luego, el segundo fondo más vendido es el S&P 500, ¿vale? Un fondo indexado, ¿vale? Que hemos hablado un poco de él. Bueno, el S&P 500, para estar en el muy largo plazo, pues bueno, es un gran índice, aquí hay mucha lectura, ¿no? y muchos estudios, pero es verdad que también importa la valoración a la que compras en el S&P 500, ¿no? Y luego el tercer fondo es este de inteligencia artificial, ¿vale? Que nos llama, ha sido el concepto de moda, ¿no? En el año 2023. Entonces, hemos querido analizar qué compañías tenían por debajo, a ver qué es eso de la inteligencia artificial y cuál es la realidad empresarial, en qué empresas podemos buscar que hablen de inteligencia artificial. Y si nos ponemos a analizar, no hay una gran diferencia entre Vanguard US 500, ¿vale? Y esto, más allá de que el peso que tienen las compañías es mayor. Al final es un fondo con menos posiciones y está más concentrado en compañías similares a las que más pesan en el S&P 500, ¿no? Entonces, bueno, de inteligencia artificial cuando hablamos, pues parece que es Alphabet, Microsoft, Amazon, ¿no? Nvidia, pues Meta, las conocidas como las 7 magníficas, y no hay una gran diferencia luego respecto a un fondo indexado, más allá de que estoy más concentrado, y si esto va bien, pues tendré pues mejores resultados que el índice, ¿no? Pero no hay una gran diferencia con el índice. Entonces, hemos querido sacar el precio entre el valor en libros, o sea, la valoración de este fondo, ¿vale?
y lo que vemos es que desde el año 2018, que es cuando el fondo tenía histórico, pues llegó máximos la valoración en el año 2020, cuando pensábamos que todo iba a ser digital y ya pues no nos iban a dejar salir a la calle, ¿no? A viajar, a utilizar el petróleo, ¿no? Para ir con el coche, y alcanzó un punto aberrante de estos precios, alcanzar 7,5 veces precio-valor en libros, pues entenderán que no es una valoración barata, ¿no? Tienes que justificar que se crezcan muchísimo los beneficios para justificar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el año 2022, pues esto se revirtió, ¿vale?, de una manera fuerte, pues este fondo no sé si llegó a caer un 35 o 40%, ¿vale?, y este año pues ha vuelto a subir, ¿vale? Entonces ahora nos encontramos con una valoración de este fondo desde el año 2018, pues algo por encima de la media, pero que nadie piense que esto de aquí se va a repetir en los próximos años, y si se repite es que entraremos en cierto terreno de burbuja que a veces pasan en el mercado, y en concreto en el sector tecnológico de cuando en cuando se producen burbujas, ¿vale? De esto habla Peter Lynch en los 80, de esto lo hemos vivido en los 2000, bueno, pues de cuando en cuando, digamos, el mercado vuelve a entrar en los mismos errores, que bueno, pues nosotros intentamos poner un poco de coherencia a eso, ¿vale? Entonces, y lo tenemos más o menos a 5 veces y media, 6 veces precio-valor en libros, que no es barato. El sector salud también es un sector de crecimiento y cotiza a 4 veces y media, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto va a crecer más un sector de crecimiento como es salud respecto a tecnología? Esto, pues no sé hasta qué punto merece la pena, pero bueno, esto es un poco las grandes conclusiones de la parte de renta variable, ¿no? A nosotros es un poco los sectores, es lo que os he comentado, los sectores que nos gustan, la parte de tamaño de compañía y bueno, aquí tenemos cierta preocupación, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos infraponderados en tecnología, ¿no? O sea que, y si se compra tecnología intentamos, porque alguien lo quiere, pues intentamos pagar un múltiplo razonable, más razonable, ¿vale?, que en otros fondos, ¿vale? Luego siempre hacemos una recapitulación de principios de inversión para cuando llegan momentos complicados que nos acordemos de estos, que llegarán, ¿vale? Porque esto, lo que yo siempre digo, esto es un precio diario, ¿no? Y en los precios diarios no los podemos controlar. Si yo siempre digo, si tengo una casa ahí arriba, ¿vale? Pues si yo pregunto todos los días, habrá un día que me paguen 100, otro 90, otro 110, y eso es el precio diario del mercado, que a veces hay que verlo como una ventaja porque te da liquidez, pero muchas veces lo vemos como una desventaja porque cuando baja bastante pues te genera incomodidad, ¿no? Entonces, lo importante, esto es un gráfico del S&P 500 a lo largo del tiempo, si yo he estado invertido todo el tiempo, he sacado un 9,4% anualizado hasta enero del 22, ¿vale? ¿Y cómo me baja la rentabilidad si me pierdo los mejores días? Pues los 10 mejores días, los 20 mejores días o los 30... O sea, si me pierdo los 30 mejores días en ese periodo, ¿vale?, la rentabilidad anualizada es de 0,32. ¿Qué es lo que el mensaje de esto? Que elegir el mejor momento para entrar a salir es prácticamente... es muy complicado y si te equivocas, pues tus rendimientos pues bajan mucho, ¿no? Y esto es sobre la importancia de los horizontes temporales, ¿no? Pues vemos como esto en un año, vemos como la dispersión de rentabilidades para renta variable, renta fija y un mix entre renta fija y renta variable, pues es amplio, pero a 20 años la dispersión pues ya se me reduce bastante, ¿no? Y eso es por la importancia de mantenerse invertido durante el tiempo, ¿no? Y luego no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Si quieres, Borja, te cedo la palabra, ¿vale? Y cuentas un poco los resultados que hemos conseguido en este año 2023 y en años anteriores. Bueno, ya supongo que ya muchos lo conoceréis. Aquí en esta tabla vamos a empezar por los 4 perfiles que gestionamos, asesoramos, que básicamente, bueno, aquí lo que comparamos es la línea azul es los resultados desde que llevamos con la gestión,
La línea roja es el mercado, la referencia dentro de cada perfil, algo que sea comparable, y luego la línea azul clarita es la competencia. Números, tampoco nosotros nos gusta hablar de un año natural, los horizontes temporales en este tipo de gestiones es fundamental, pero bueno, en el año 2023 la cartera conservadora sacó casi un 9% de rentabilidad, que es básicamente una diferencia de 2,5 puntos tanto al mercado como a la competencia. Y más que esta foto de 2023, que bueno, pues quizás, bueno, esto puede ser ventajista, ¿no? Yo creo que ahí la clave es cuando miramos un poquito más allá, ¿no? Y cuando miramos un poquito más allá, desde que se empezó con la gestión, pues la diferencia, en este caso, acumulada de todo ese periodo, en una cartera conservadora, pues nuestra rentabilidad es de 21,5%, el mercado es de un 10% y la competencia apenas saca... La competencia, para que nos hagamos una idea, es el clúster que Morningstar mete todos los fondos que tienen un perfil conservador, en ese sentido, ¿vale? De las diferentes entidades, no vamos a decir nombres, ¿no? Entonces aquí la diferencia en todo este periodo, estamos hablando que es más de 10 puntos acumulados respecto al mercado, casi 20 puntos con la competencia. Creo que las diferencias, que no suene, lo digamos nosotros, suena pretencioso, pero son notables, ¿no? Y en la cartera moderada, pues algo similar, ¿no? La rentabilidad ha sido un poquito más elevada, más o menos un poquito por encima del 10,5%, que ha supuesto, pues eso, 2 puntos de diferencia en 2023 respecto al mercado y casi 2,5 puntos respecto a la competencia. Y en el acumulado del comienzo de la gestión, pues esto ha supuesto pues, más de un 33% acumulado por nuestra parte, que en diferencia respecto al mercado y a la competencia, pues igual, ¿no? Similar, más de 10 puntos acumulados respecto a lo que ha hecho el mercado comparable, los índices que establecemos, y la competencia de las distintas entidades, también una diferencia de básicamente 20 puntos acumulados. En la cartera dinámica, pues bueno, pues también la verdad que los resultados han sido más notables en la diferenciación en los perfiles más defensivos, quizás también un poco por las comparativas, luego si eso lo podemos ver en la parte de preguntas, pero bueno, en la cartera dinámica casi una rentabilidad de un 12%, aquí ligeramente por encima del mercado y de la competencia, como veis, pero de nuevo en el acumulado pues la diferencia es notable, ¿no? Prácticamente algo más del 40% de rentabilidad, que es lo que supone una diferencia casi del 8% respecto al mercado y casi del 15% acumulado, insisto, respecto a la competencia. Estos perfiles, bueno, por recordarlos, el perfil conservador, nosotros nos movemos en rangos de renta variable, en el conservador podemos estar desde el 15 al 35, en el moderado del 35 al 55, el dinámico del 55 al 75, y la flexibilidad que tenemos en el agresivo pues es la más alta, ¿no? Podemos estar desde el 75% al 100% de renta variable. Actualmente un poco, ya sabéis que llevamos tiempo y continuamos sobreponderados en renta variable. Y la cartera agresiva, pues aquí están un poco también los resultados, ¿no? Algo más de un 14%, ligeramente por encima del índice y algo por debajo de la categoría. Aquí básicamente es que la categoría que utilizamos es fondos globales de capitalización blend, que es algo mixto entre crecimiento y value, es decir, es un índice de 100% renta variable, pues por eso el año pasado estamos un poquito por debajo. Pero bueno, insisto, si hacemos la foto global desde el inicio de la gestión, pues también las diferencias son notables, ¿no? Básicamente 16 puntos, el acumulado nuestro es un 62% bruto, que es una diferencia de 16 puntos respecto al mercado y de algo casi 5 puntos respecto a la competencia. Por nuestra parte, la verdad que es todo. Agradeceros de nuevo pues, la asistencia. Ahora charlaremos, nos preguntaréis y cualquier cosa, duda, consulta que pensáis que podemos ser de ayuda, fenomenal.